tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya estamos en el último domingo de noviembre, iniciando diciembre. Ya huele a tamal, chocolate caliente, ¿sí? A rompope. Estoy muy contento de poder estar nuevamente visitándoles. No se crean. Ya no voy a salir hasta nuevo aviso. Estuve acompañando a unos amigos en la linda Guatemala el fin de semana pasado, pero ustedes tuvieron una tremenda predicadora que estuvo con ustedes. ¡Pah! Qué bueno, es bueno que no me extrañen, porque esa es la idea de que, como siempre hemos dicho, la voz de Dios pueda escucharse a través de diferentes voces. Gracias, gracias corazón, gracias por compartir el mensaje. Gracias también a Edgar, a Oliver, no sé dónde está Oliver y Edgar, pero también gracias. Ahí está Oliver, ¿cómo estás, querido? Te vi bailar en la posada, un baile exótico te vi bailar, contorneándote. Estaba así yo cuando veía a Oliver, decía, Señor, ¿será él? ¿Será Oliver? El predicador que estuvo el domingo. Pero bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy estoy muy contento porque armamos el arbolito de Navidad en casa. Yo no sé por qué les cuento estas infidencias, pero ustedes son mi familia. Armamos el arbolito de Navidad. ¿Sí? Aún a pesar de que tenía toda esa carga religiosa de mi juventud, cuando yo les conté, ¿no? De eso que en la iglesia había un sector de la iglesia que armar el arbolito era de Satanás. Y esa señora que les conté también la otra vez, en otra predicación, de que decía, no, esas son las bolas del diablo. Conocía muy bien a Satanás, parece esa señora. Lo siempre bien. Este es el mensaje de esta tarde, lo siempre bien. Pero para yo avanzar en el mensaje tengo que preguntarles si vieron la película de los Cruz. ¿Sí? ¿La vieron? Los que somos padres de niños pequeños estamos avesados. ¿Cuántas veces la hemos visto? Como 25 veces hemos visto esa película. Porque nuestra pequeña hija, cuando le gusta una película, no para. O sea, no suelta la película hasta ya 2, 3, 4 meses que nos suelta la película. Entonces vimos los Cruz, la 1 y la 2. Y por eso el mensaje un poco evocando la segunda entrega de los Cruz, de esta familia de neandertales, una familia de cavernícolas, ¿no? en un uso más común, cavernícolas, que pasan un sinfín de aventuras y que en la segunda entrega se encuentran con otra familia que ya están más evolucionados, están un paso más arriba en la escala evolutiva. Algunos dirían, este es un encuentro que sucedió, en la historia sucedió, entre los neandertales y los cromañones. Cromañones como nosotros, ¿no? Un poquito más, no un poquito, un peldaño arriba en la escala evolutiva. Entonces, esta película, la segunda, nos cuenta ese encuentro que hubo entre estas dos familias. Ahora, cuando uno va un poquito a la familia principal, los Cruz, uno se da cuenta que ellos tienen un gran desafío, como todos nosotros. Esa película, para mí, las dos, uno se ríe un poco de la caricatura de estas familias, pero se da cuenta que más que una película para niños, es una película que trae varias enseñanzas para la vida. Ellos, por ejemplo, los Cruz, los principales, después vamos a los siempre bien, que es ya donde nos vamos a quedar. Ellos son una familia que tiene obviamente muy pocos recursos porque viven en una cueva, porque son cavernícolas, son neandertales. Ellos tienen una mirada muy a corto plazo. Su única misión es día a día sobrevivir. De hecho, hay varios momentos en donde la abuela, que hay una abuelita, pasa algo, un peligro existencial y dice, ¡sigo viva! O sea, ese es el gran logro. ¡Sigo viva! Y esto me hizo recordar un chiste que no me gusta contar chistes a mí, pero se los voy a contar. Ustedes saben la diferencia en un matrimonio de cuando recién se casan
a cuando ya llevan 40 años de matrimonio, que cuando despiertan en la mañana, el esposo ve a su esposa recién casados. Y allá como en el sur es común decir vieja, aunque sea joven, le dice, despertaste vieja. Recién casado, ¿no? Uy, ese romanticismo. 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio. Es la misma palabra, pero cambia la intencionalidad. Despertaste vieja. Y ya después de 50 años de matrimonio, despertaste vieja. Entonces, sigo viva, dice la señora. Ese era su gran cometido, sobrevivir. Entonces, la mirada es a corto plazo, no hay grandes proyectos a futuro. Viven en una relación familiar muy estrecha. Duermen todos juntos, apilados. Duermen todos juntos, apilados. Eso también me hace recordar cuántos de nosotros que en nuestra infancia crecimos en una casa pequeña, que venían los familiares y venían primos y tíos y de pronto ponían, bueno, a mí, en mi caso, ¿no? Mi papá ponía unos colchones en el piso y ahí todos apilados. Y sobre todo primos, primas, todos apilados. Y en la mañana siguiente había un olor en eso. Bueno, pero ya me acordé, todos apilados. Entonces es una relación muy estrecha, pero a pesar de estar abriéndose, porque en un momento ellos, el gran tema de ellos es que ellos tienen miedo a lo nuevo, miedo a lo nuevo. Como están tan enfocados en sobrevivir y su mirada es tan a corto plazo, todo lo que es nuevo es peligroso. Entonces tienen mucho miedo a lo nuevo. Y en un momento se abren a esta posibilidad porque hay un chico que se acerca al grupo familiar y es un muchacho que también es un cromañón, o sea, es un ser humano ya más evolucionado que tiene ideas. Guy tiene ideas, así se llama, Guy, tiene ideas. Y a pesar de que se van abriendo a estas nuevas ideas, de que este padre de familia, que es el Cruz, se va abriendo, hay un miedo y el miedo es que se desintegre su núcleo familiar porque su hija se está enamorando del muchacho, de Guy, y hay una relación de amor. Entonces el padre teme que se desintegre eso seguro, que es su núcleo familiar. Y en esa aventura, ya en la segunda entrega, encuentran a esta otra familia que son los siempre bien. Y los siempre bien, curioso, porque si uno le da una vuelta filosófica, y esta es la invitación que estoy haciendo, esta familia vive en una cueva porque no tiene las condiciones económicas. Es una familia muy desventajada económicamente, socialmente, culturalmente, educacionalmente, son muy desventajados. Los siempre bien no, son lo contrario, están del otro lado, no solo de la escala evolutiva, sino están del otro lado de las condiciones sociales. Los siempre bien viven en San Pedro, de Garza García. Entonces, los siempre bien están del otro lado. Pero, ojo, cuando uno ve, también viven en una cueva. Pero es una cueva más bonita. Es una cueva existencial, no es una cueva concreta. Ellos viven en una casa gigante, pero están encerrados. Hay un murallón que ellos han construido para desconectarse de la realidad, desconectarse de otras familias como los Cruz, que viven al 3 y al 4. Ellos también viven en una cueva, los siempre bien. Tienen necesidades básicas súper cubiertas. Es más, ellos ya han inventado cosas en su casa que no son para sobrevivir. O sea, ellos ya tienen tiempo, tienen recursos para inventar cosas para su bienestar. ¿Sí? Su bienestar. Pero ellos viven desconectados del mundo. Viven desconectados en sus comodidades. No saben lo que sucede afuera, no conocen lo que sucede afuera. Entonces, ¿cuáles son las características de los siempre bien? Y ahora nos vamos a quedar en esto. Las características de los siempre bien. Primero, son hipócritas. Son hipócritas. Porque se presentan como personas altruistas. De hecho, cuando se presentan, quieren ayudar. ¡Ay, son humanos igual que nosotros! Dicen así. Y los quieren ayudar y los reciben. Y les dan ahí unos cuartos muy bonitos para que se queden. Pero cuando están conversando entre ellos, esas conversaciones, ¿han visto que cuando se van las visitas? En mi casa no pasa. En mi casa cuando se van las visitas nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! No, es verdad, no, la gana de pensar, qué lindo, qué bonito. Pero cuando iban la visita a la casa de mis padres, todo bien, comían y todo, ¡ay, qué risas para allá, risas para acá! Pero cuando se iba, ¿viste cómo está?
¿viste cómo está ella? ¿Y cómo lo miraba él? ¿Viste? Y él está tan avejentado. Lo apestó. Ella lo apestó. Y así comenzaban a hablar mis padres. Decían, mis padres qué hipócritas que eran. Bueno, lo siempre bien, no, en serio, no, de verdad, en nuestra casa no pasa. Bueno, con algunos un poquito, pero no pasa. Entonces ellos demuestran un gran altruismo, pero después cuando están hablando, la señora siempre bien con el señor siempre bien, demuestran, ahí sale la realidad, un total rechazo a los Cruz y hasta asco, les da asco. Esta familia les da asco, les provoca rechazo. Entonces, es como aquellos a veces que se sacan fotos, ¿no? Se sacan fotos ayudando a la gente más desfavorecida, pero si uno es honesto y ellos son realmente honestos, ellos no sienten agrado de estar ahí. Es más, sienten repulsión por esos niñitos. Repulsión. Entonces es una hipocresía. Yo recuerdo cuando era pequeño, en el colegio donde yo estudié, ustedes saben que era un colegio muy de bajos recursos, y nos llevaron a un programa de televisión en donde el conductor del programa de televisión, el señor era como un santo, porque era un programa de televisión que no era grosero, obviamente era un programa de niños, y recuerdo que el conductor se presentaba tan simpático, era como el tío ideal, el tío que todos soñaban tener. Porque era tan simpático, tan alegre, tenía niños ahí en el programa y los recibía, los abrazaba. Y nosotros que éramos un colegio, como le digo, muy desfavorecido económicamente, no sé por qué un día los llevaron a la grabación del programa, mi programa favorito de niños, mi programa favorito. Y yo estaba tan entusiasmado con conocer a ese conductor, que no voy a decir cómo se llama, porque en una de esas en Chile lo están viendo, después van a decir, sí, hablar, solo voy a decir sus iniciales. Roberto Nicolini. Estaba tan entusiasmado y lo admiraba tanto. Era, imagínense, para cualquier hermano católico ferviente ir a besarle el anillo al Papa, para mí ir a acercarme a Roberto Nicolini era lo más cercano a Dios. Y fue una completa decepción porque estábamos en el programa y él grabando, 3, 2, 1, hola niños, ¿cómo están? Qué bueno que están, que me acompañan, y nos abrazó a todos, cortó y se fue con uno y le dijo unas par de frases, así como se iba yendo a su camarín y dijo una frase que yo la escuché y yo le digo, ¿por qué escuché esta frase? ¿Por qué el mundo me llevó, la vida me llevó a esta desilusión tan grande? Dijo, oye, que tienen mal olor estos piojosos. Tienen mal olor estos piojosos. Dijo eso, Roberto Nicolini. Si tú me estás escuchando, Roberto Nicolini, ¿cómo pudiste ser así? Era verdad, pero no era para andarlo gritando. Olíamos mal, teníamos piojos posiblemente algunos de nosotros. Entonces era una completa hipocresía. ¿No han visto de pronto esos políticos que se sacan fotos, videos con los niños? Aquí estamos con los niños abrazando y de pronto termina la grabación, pero sigue grabando, pero para la persona termina la grabación y le hacen así a los niños. El que tiene oídos oiga. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Segunda cosa. No solamente son hipócritas, ellos no están bien por dentro. Ellos son los siempre bien, pero no están bien. ¿Por qué? Porque se esconden cosas. Se esconden cosas. En la película el esposo tiene una cueva que es como un sauna en donde él se escapa, se va. A la esposa le dice, no, voy a hacer cosas. Estoy trabajando en la tierra, no sé, alguna cosa, algún argumento le dará, pero no, se va a la cueva en donde él se va porque no quiere estar con su familia. Él se aparta, está. Entonces, en un momento en la conversación, yo le estoy spoileando la película, pero bueno, está. En un momento en la conversación aparece esa información que la esposa no sabía. Y ella le dice, ¿y por qué te vas a la cueva? Y la esposa de los Cruz dice, ¿y por qué se va? Porque no quiere estar contigo, quiere huir de ti. Y le dice así. Quiere huir de ti.
Entonces las cosas no están tan bien. Y ahí él trata de argumentar, no, pero nosotros siempre hemos dicho que el individualismo es muy importante para la construcción de la familia. Pero no, él está ahí porque quiere escapar. Y casi como suena como una infidelidad, porque él se asusta cuando le dicen que se escapa, como que estuviese haciendo algo malo. Entonces hay cosas que se esconden. Es más, tampoco ellos como padres saben lo que su hija quiere y lo que su hija necesita, porque su hija se siente igual que la otra chica de los Cruz, de la de escasos recursos, se siente igual. Las dos están en una cueva, solo que esta cueva es más cómoda, más bonita, más amplia, pero aún así también está y se siente incomprendida. Los padres, siempre bien, no saben lo que realmente quiere su hija. Y por último también son indiferentes, porque parecen personas sensibles, pero en la historia se cuenta que este hombre, el siempre bien, alimentó su casa con un afluente de agua, pero al alimentar con ese afluente de agua, le quitó el acceso de agua a una comunidad de chimpampuños. Ahora, ¿saben lo que es un chimpampuño? Bueno, después pueden ir a la película y entienden qué son los chimpampuños. Entonces, le quita agua a esta comunidad de chimpampuños, les quita el agua para él tener agua. Es decir, para ellos tener agua fue porque le quitaron sus recursos a otros menos favorecidos. Al final, estas dos familias reconocen, y eso es lo bueno, la historia termina bien, reconocen sus errores, sus hipocresías, reconocen sus miedos. En un encuentro los dos padres enojados se reconocen a sí mismos que son malos padres, que no han hecho las cosas completamente bien. Y entre ellos hacen las paces y comienzan a vivir en comunidad. Y esto es casi el final de la película, donde las dos comunidades se juntan y establecen una vida en familia. Ahora, los valores que para mí, y ahora va a decir, oye, el pastor está predicando de la película. No, ¿y la Biblia? ¿Cuándo, pastor? Bueno, ahora viene la Biblia, ya, viene la Biblia. Para los hermanos versiculiti, que de pronto voy a ver un hermano versiculiti. Aquí viene la Biblia. Valores, los valores. Para mí los valores que yo creo que son transversales para todos nosotros, porque todos nosotros hemos tenido la tentación de ser la familia siempre bien. Todos nosotros hemos tenido la tentación de ser siempre bien. Primer valor que yo veo, que el miedo paraliza. Porque estas dos familias tienen miedo a salir de su zona de confort, tienen miedo a relacionarse con otros que son diferentes, tienen miedo a que el futuro los lleve a algo diferente a lo planeado. Las dos familias tienen ese miedo. Y aquí hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros fuimos criados con miedo o desde el miedo? ¿Cuántos fuimos criados desde el miedo? Ninguna, yo creo, pero esto también es un poco verdad, porque ninguna madre o muy pocas madres o padres, cuando salíamos y éramos niños, los de la generación de los 80, 90 aquí, o 70, o 60, o más atrás, ¿se acuerdan cuando salíamos de la casa y íbamos a jugar con nuestros amigos? ¿Qué nos decían nuestros papás? No nos decían, hijo, ve y vivid aventuras, vivid riesgos, golpeaos, caeos, heríos y aprended. No nos decían eso. ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿Qué nos decían nuestros padres? A ver, quiero escuchar. ¿Qué nos decían nuestros padres o nuestra mamá cuando íbamos a jugar? Sí, ¿no? Cuídate, no te vaya a pasar algo. Cuídate con el viejo del saco. Porque nos metían miedo. No te vayas a caer. Mi mamita, tengo 45 años. Yo les conté esto, no sé si les conté, pero tengo 45 años. Yo tengo 45 años. Así, muy bien tenidos. Y gracias a Dios, gracias tía. Y mi mamá sabe que yo he volado mucho en avión. Y sí, porque hay otra forma de volar. La agarraron ahí, casi no la agarro.
sabe que yo conozco aeropuertos. Ahora tampoco es que conozco mucho, pero he volado bastante. Y ella sabe, mi mamá nunca ha tomado un avión en su vida. Yo he volado bastante, pero que ella recuerda que me dice, hijo, la última vez que hablé con mi mamá, hijo, ten cuidado en el aeropuerto. Porque en el aeropuerto andan muchos ladrones, no te vayan a robar, no te vayan a falsificar la documentación. Hijo, ten cuidado, porque vimos un documental de alguien que le dejó una maleta con droga a una pobre persona en el aeropuerto. Y yo no sabía qué decirle, decía, mamá, gracias. Así han sido durante estos 45 años, esos han sido los consejos de mi mamá. Hijo, ten cuidado, no te vaya a pasar esto, no, cuidado. Mamá, voy a ir a una cita. Ten cuidado, no vaya a ser alguien, una mujer pérfida que te va a robar. ¿Qué me va a robar si apenas tenía para un pantalón? Pero ella imaginaba cosas. Entonces, muchos tenemos miedo al futuro, nos criaron desde el miedo. Hay un libro de Miguel Delibes, un autor español que hacía cuentos, y en un cuento el niño le está preguntando al padre esto, la pregunta de niño, le dice, papá, ¿por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse? ¿Por qué una persona que sabe nadar, flota sin moverse, y cuando no sabe, se hunde? Porque una persona que sabe nadar sin moverse, flota. Pero una persona que no sabe, se hunde. Y el papá le dice, es que hijo, el miedo pesa. El miedo pesa. Entonces, aquí hay miedo. El miedo paraliza. El miedo en estas dos familias paraliza. Jesús de Nazaret. Hay un relato tan maravilloso porque el miedo nos puede hacer ver espejismos, nos puede hacer que dañemos a otros, nos dañemos a nosotros mismos. Hay un episodio en la Biblia que es maravilloso cuando Jesús surfea. ¿Viste ese momento cuando Jesús de Nazaret surfea en la tormenta? Camina sobre las aguas y los discípulos se están hundiendo y los discípulos llevan horas luchando con la tormenta, Bueno, vamos a leerlo para que recordemos ese momento. ¿Ya? Ahora los que querían que abriera la Biblia, pueden respirar. Voy a hablar de la Biblia. ¿Ya? Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían, fíjense, endurecido el corazón. Cuando habla de corazón, para el hebreo el corazón tiene que ver con la voluntad o la cabeza. Entonces estaban duros de cabeza. ¿Por qué? Dice esto, no habían comprendido el milagro de los panes. Este evento tan dramático justo es después de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Como eran judíos, no podían comer cerdo, entonces lamentablemente no hubo chicharrón en ese milagro. Pero en México, si Jesús hubiese estado, hubiese hecho chicharrón. De la San Juan, porque ahora cambiamos de sponsor, de la San Juan. La vida, entonces con este relato, quiero proponerles esto, de que para mí este relato es un relato existencial, muy profundo y que tiene que ver con esto, de que la vida se trata efectivamente de atravesar a la otra orilla. La vida se trata de esto, de avanzar y atravesar a la otra orilla. Y los discípulos tuvieron miedo cuando Jesús aparece, dicen que ven un fantasma, porque según el relato ellos no entendieron que antes de ese evento Jesús les manifestó a través de ese milagro un Dios de compasión, un Dios de amor. Y como no habían entendido eso, solo vieron lo que sucedió, pero no habían entendido el sentido del milagro, que era mostrar a un Dios preocupado, un Dios compasivo, un Dios amoroso. Ellos vieron un fantasma. Entonces la lógica del evangelista es, mientras
no entendamos, mientras no nos saquemos de nuestro corazón y nuestra cabeza esa imagen del Dios implacable, castigador, si no nos sacamos de la cabeza esa imagen, cuando enfrentemos tormentas en la vida, no vamos a ser capaces de percibir a Dios en esa tormenta, porque en nuestro corazón aún no despejamos ese Dios, juez, implacable, y que nos trata como cucarachas. Porque hay predicaciones y hay teologías en donde nosotros casi que somos odiados por Dios. Mientras no nos saquemos eso, cuando vivamos tormentas, no vamos a poder ver a Jesús en medio de la tormenta. Aunque esté ahí frente a nuestras narices, en medio de la tormenta, no vamos a poder ver a Dios, vamos a ver fantasmas. Y eso es lo que nos quiere advertir el evangelista. Entonces, la vida se trata de atravesar, pero también, y esto yo pensaba en estos días cuando preparaba este mensaje, que claro, nosotros desde acá estamos sentados y decimos, ¡ay! ¿Cómo no van a reconocer a Jesús? ¿Cómo no van a reconocer a Jesús si Jesús estaba ahí caminando en el agua, en el mar? Yo hubiese saltado. ¿Y cuántos de nosotros hubiésemos dicho? Yo, a diferencia de Pedro, hubiese caminado y no hubiese perdido la fe. Pero es también cierto que hay tormentas que son tan intensas, que pueden ser días, meses o años, en que lo único que vemos es peligro, incertidumbre y hasta muerte. Y cuando somos golpeados por ese tipo de tormentas, es muy difícil ver a Jesús. Yo los entiendo. Porque cuando la tormenta te pega duro, se hace difusa la visión. Y puede ser que Dios esté contigo animándote y tú no lo veas. Y cuando solo ves eso, cuando solo experimentas problemas, presión, desgaste, lidiar con sobrevivir, cuando enfrentas eso y es tan potente, es tan fuerte, hasta te olvidas que eres amado por Dios. Te olvidas que eres importante para Él. Te olvidas que tienes una misión. Porque Jesús los envió a una misión. Cruzar la otra orilla no es que se fueron a cruzar a Cancún. No es que fueron a Playa del Carmen. No, ellos cruzaron a la otra orilla porque de la otra orilla había mucha necesidad. Y Jesús los envió a una misión importante, a seguir haciendo el bien. Y a veces no les pasa eso. Que uno se dedica a hacer el bien y en dirección a hacer el bien, uno se enfrenta con situaciones que no entiende, que son duras y que uno puede hasta olvidarse de por qué emprendió ese camino. Hay personas que nos hemos acostumbrado tanto a la tormenta que crecimos. Llegamos a este mundo y lo que nos recibió fue el invierno. Nos acostumbramos tanto a la oscuridad que cuando aparece Jesús no lo reconocemos y lo único que vemos es amenaza. Entonces, si ustedes me preguntan, yo entiendo a esos hombres porque yo he estado ahí y yo sé lo que es estar ahí. Otra cosa que a mí me hace sentido de esta linda película,
porque saco estos valores del Evangelio, es que nuestro futuro como seres humanos, nuestro futuro es ser una familia. Pongan mucha atención, porque si hay algo que este mundo, cuando Pablo habla de transformaos y renovaos, no dejarse embestir por este mundo, ¿sí? Romanos capítulo 12. Pablo no está hablando de mundo ir a bailar. No, eso no está hablando de eso. Y por muchos años en las iglesias hemos pensado que mundo, cuando la Biblia habla de no hacerse amigo del mundo, es no fumar, no beber. No digo que sea bueno eso. Yo no estoy haciendo, ustedes saben que yo bromeo, pero yo no hago una apología de eso. Usted sabrá lo que hace con sus pulmones, usted sabrá lo que hace con su hígado. La idea del Evangelio es tener dominio propio. Pero si alguno tiene algún tipo de situación con ese tema, Pablo no está pensando necesariamente en eso, porque yo subí videos de la posada y algunos amigos me dijeron, oh, ya te van a llegar, te van a caer. Y sí, subí videos de la posada en donde estábamos bailando una ahí de Selena, una canción de Selena era, que estábamos bailando bien. Y una persona, una de las tantas dijo, ahora confirmo que esta iglesia está en tinieblas. Ahora confirmo que esta iglesia está en tinieblas, que esta iglesia está lejos del Señor y sus líderes están en oscuridad. Arrepiéntanse. Y yo digo, de lo comido y de lo bebido no me arrepiento de nada. ¿Has visto eso? No. ¿Has visto? Es típica esa frase, ay, de lo comido y lo bebido no me arrepiento de nada. No, que me voy a arrepentir si estábamos disfrutando, no había ni alcohol y la pasamos muy bien, porque nosotros podemos pasarla muy bien sin alcohol, solo bailamos, y ni siquiera que estábamos haciendo bailes sensuales. Los que se perdieron la posada, había una ronda y estaban cantando los chicos de la banda, que lo hicieron muy bien, y estaban cantando una de Selena, cantaron muchas, y estábamos en una círculo bailando y todo bien. El único exótico, Oliver. El único que hacía una cosa así, como que tenía algo acá. A la salida oremos por Oliver. La broma. Tu pasado te persigue, ¿eh? Las fiestas electrónicas. Bien, no, y estábamos sanamente bailando, ay, en oscuridad. ¿Por qué? Porque nos implantaron eso, que eso era el mundo. No, eso no es el mundo. Mundo en el Nuevo Testamento es vivir de espaldas a Dios, con valores, escúchenme, con valores que sobre todo dañan al prójimo o que son indiferentes al prójimo. Eso es vivir en el mundo. Y que tiene que ver con la sexualidad. Claro, hay una sexualidad en donde tú usas a los otros como una cosa. Claro, eso es vivir una sexualidad como el mundo. Cuando tú bebes y bebes y bebes para borrarte, y en ese borrarte tú haces daño a los demás y te haces daño a ti mismo. Claro, eso es beber de acuerdo al mundo, porque se dañan, se friccionan las relaciones con el otro. Entonces, hay algo que yo les pido, que por favor seamos muy conscientes del individualismo, porque el individualismo es un valor anticristiano. Ser individuo, obviamente ser individuo es un dato, es un hecho como tal, ser individuo. Es decir, como bien decía un predicador, la salvación es individual, pero no individualista. Porque la salvación, la experiencia de salvación, la experiencia de fe, solo se da en una comunidad. Solo se da desde una comunidad. Y usted ahí elija cuál comunidad le quepa mejor. Pero vivir así, lejos de una... No, eso es vivir un cariño hacia Dios. Pero vivir en fe es estar dispuesto a vivir en comunidad. Y eso es llevado a la familia. La familia hoy, saben que a veces lamento esto, pero yo mismo nos vemos a veces en familia
cuando yo sé que no es recordar y volver al tiempo pasado, pero qué lindo es cuando estamos en la mesa y conversamos sin celulares, ¿no? Cuando conversamos sin celulares. O en ese tiempo, ¿se acuerdan cuando todos veíamos una película? Era una sola pantalla, no eran 5 o 6 pantallas en la mesa, una sola pantalla. Y todos alrededor de esa pantalla, viendo esa película. Una película de edificación, una película de buenos valores, una película hermosa como Rambo. 1, 2 y 3, las mejores entregas. ¡Qué buena película, Rambo, Dios mío! Depredador, tantas enseñanzas para el alma. Pero lo disfrutábamos, era una sola pantalla y conversábamos. ¡Cuidado! Así. ¿Has visto esas películas de terror? Porque en las películas de terror, y uno sufría, en familia sufría, nos agarrábamos uno al otro. Sufría porque es típico en las películas de terror norteamericanas. Porque si un latino ve que en la cocina hay ruido, un latino que tiene acá 2 dedos de frente no se acerca a la cocina donde está Chucky. No se acerca a la cocina donde está Jason con el hacha. Si es un latino, ¿qué hace? Se esconde, sale arrancando, salta el muro. Y cuando iba a la cocina y se iba a encontrar con Jason, no lo hagas. Y mi papá, pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, y disfrutamos esa película. Bueno, el individualismo nos ha hecho mucho daño y el individualismo se mete cada día más. Hay iglesias que dicen, nosotros no somos del mundo. Y toda la gente vive de espaldas a otro. Cantamos canciones. Y no juzgo las canciones, pero todas las canciones que hoy hay, todas las canciones a disposición hoy es tú y yo, Dios, tú y yo, Dios, tú y yo, Dios, sí, porque te amo, porque tú me amas, te amo, me amas. Y porque tú me ves y yo te veo, tú me tocas, yo te toco, Señor, quiero sentirte, Señor, quiero tocarte, sí, Señor, yo, tú. ¿No se han dado cuenta? ¿No se dan cuenta que todas las canciones son así? Y no por culpa de nuestros músicos, ¿no? Es que el mundo se metió ya se metió el mundo. Vayan a los años 70, los himnarios de los años 70, 80. Nosotros, tu pueblo, tú, Señor, Dios de este rebaño, de esta comunidad. Ya se nos metió el mundo, ese es el mundo. Nuestro futuro es una familia. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo, que es ligero. Y si ustedes se dan cuenta, en esa invitación de Mateo capítulo 11, el descanso no es vivir sin cargas. Él dice, compartan conmigo el yugo. Eso es descanso. Descanso es vivir en una comunidad en donde todos compartimos nuestro peso. Eso es vivir, eso es descansar. Descansar no es vivir sin peso. Si tú tienes momentos de descanso en una riviera, en una playa, en el bosque, como a ti te gusta, con nosotros, con mi esposa a veces, soñamos una Navidad como la que tuvo George Michael en The Last Christmas, en una cabaña. Qué lindo debe ser nunca la hemos vivido, una Navidad en una cabaña con nieve, adornar el árbol y de fondo Last Christmas, y estar con los amigos, compartir con ellos. Después se van los amigos y quedamos hablando mal de los amigos. Qué bonita Navidad sería esa. Qué bonita Navidad. Pero eso es da gracias a Dios si te da ese momento de descanso. Pero en la vida, descansar en la vida no es vivir sin cargas. Descansar en la vida es, según Jesús, venir a esta comunidad si estás cansado y cargado y compartir la carga con Él. Y cuando dice con Él, significa con aquellos que lo siguen, con ese cuerpo, su cuerpo que somos nosotros. Eso es descansar, vivir una familia. Jesús no defendió la idea sesgada de la familia patriarcal. Ustedes saben que Jesús no defendió la idea de familia patriarcal donde el padre era el patriarca. Es más, Jesús fue
disruptivo. Ustedes ya conocen, yo he hablado mucho sobre eso. Pero voy a solamente tocar un ejemplo. Marcos capítulo 10, 29 y 30. Jesús dijo: de cierto os digo, cuando el joven rico no quiso seguirlo, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Y Jesús dice: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. Perdone si me pongo sensible, pero leo este texto y no puedo dejar de evocar que hay momentos en donde extraño y extrañamos mucho nuestra familia. Y no se sientan que hoy están sufriendo acá. Extrañamos a nuestra familia. Yo no sé si ustedes saben, pero mis padres, que son viejitos de 82 años, no conocen a Isabel aún. Entonces, cuando yo leo esto, no lo estoy leyendo desde un escritorio, lo leo porque me pega. Primero, dice Jesús, y aquí viene la buena noticia, dice: no hay ninguno que haya dejado padre, madre, hijos, familia, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús no está hablando de prosperidad, de que si tú dejas tu casa, el Señor te va a bendecir con una casa literal. Puede que sí, Dios es bueno y puede que pase. He visto gente, misioneros, que de pronto dejan todo, el Señor les bendice y les da más. Pero aquí no está hablando necesariamente de eso. Está hablando de que aquellos que hemos dejado familia, ¿cómo recuperamos 100 veces esa familia? Acá. Nosotros hemos dejado nuestra familia. Y aquí con ustedes, con Andrea, hemos encontrado muchos de ustedes, esos hermanos que dejamos, esos primos que dejamos, esos padres que dejamos, esos hermanos. Pero hay algo, si ustedes se dan cuenta, acá si uno lee, dice: todo aquel que deje padre, madre, hermanos, hijos, recuperará, y aquí dice: por mí recuperará hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Hay algo? Hay alguien que no se recupera cuando uno entra a la comunidad de Jesús. Cuando uno deja al Padre, según Jesús, el Padre no se recupera. ¿Y qué significa eso? Que cuando uno entra a esta comunidad, en la comunidad de Jesús, ya no hay más patriarcados. Eso es lo que está diciendo: ya no hay más patriarcados, todos somos hermanos. No hay alguien que es el iluminado. Uno tiene un don, pues en este caso un don para pastorear, enseñar, pero yo no soy padre, ni tampoco pretendo ser el padre de alguno de ustedes. Ahora, si usted quiere dejarle su herencia a su papá, bueno, ahí está. Hijo, no. Hijo mío. No, yo no quiero ser padre, de verdad, porque no creo que esa sea la comunidad de Jesús. Jesús dice: no se recupera el padre. Por eso en Mateo 23 dice: no llamen padre a ninguno. No es que uno no le tenga cariño de padre, no, el gobierno patriarcal. Aquí todos somos hermanos. En esta nueva familia nadie está por sobre el otro. Eso es lo que quiere decir Jesús. Es una nueva familia donde nadie está por encima del otro. Todos somos hermanos y nos amamos, nos cuidamos y nos peleamos también. Nos peleamos, pero no nos peleamos para luego dañarnos, sino nos peleamos porque a veces no estamos de acuerdo, pero nunca voy a dejar de buscar tu bien como familia. Ahora, Jesús nos invita a esa experiencia humana, esa comunidad. Fíjense, y quiero terminar con esto, en Marcos me equivoqué, no es Marcos, es Hechos, capítulo 12. Pedro está en la cárcel, Herodes lo metió en la cárcel porque lo estaba persiguiendo. Y Pedro en Hechos capítulo 12 sale de la cárcel. Un ángel lo saca de la cárcel. Y Pedro dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, fíjense, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos reunidos estaban orando. Pedro está siendo perseguido por Herodes y dice el relato que Pedro se va. O sea, sale de Jerusalén, no es tonto.
Una cosa es ser manso, pero otra cosa ustedes ya saben. Pedro se va, pero antes de escapar de Herodes, va a una casa donde está la iglesia. Una casa donde está María, que es una líder conocida, que no es la María madre de Jesús, es María madre de un muchacho llamado Marcos, que después también lo conocemos. Y esa mujer arriesga su casa porque están siendo perseguidos los creyentes. Esta mujer dirige la comunidad, es la mujer, la anfitriona y dirigente de la comunidad. Es una mujer valiente. Y ahí Pedro llega, antes de irse, él llega a esa casa, a esa familia. Y es una familia que tiene diferentes personas de diferentes grupos, diferentes etnias posiblemente, diferentes lugares que se juntaban en esa casa, como acá un conéctate. Ahí estaba el conéctate de la señora María, de la hermana María. Y Pedro llega para recibir fuerza porque tiene que hacer un viaje, tiene que escapar, y también llega para dar consuelo. Entonces aquí yo veo el ejemplo maravilloso de la familia que Jesús quiere que seamos. Una familia que sea el primer lugar que venga a tu mente, el primer lugar que venga a tu mente visitar cuando estés en apuros. Cuando tengas algo importante que compartir o cuando necesites fuerza para seguir el camino. Pedro pensó inmediatamente, lo primero fue la casa de María, la iglesia, esa familia. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el primer lugar que viene a tu mente cuando la tormenta te está golpeando, o cuando tienes algo importante que compartir y que bendecir, o cuando necesitas fuerza? Eso es lo que me gustaría y añoro, y sé que Andrea también añoramos, que sea Epicentro, que sea como la casa de María, el primer lugar que nos venga a la mente cuando la vida nos golpee, o cuando digamos voy a bendecir, quiero compartir esto. El primer lugar, la casa. Y por último, quiero que sepamos esto: no siempre estaremos bien, no siempre estaremos bien. Hay un meme de un perro. ¿Han visto ese meme de un perro que se le está incendiando la casa atrás? Y le preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Todo? Estoy bien, está bien, todo bien. Se le está incendiando. Hay personas que viven así. Hay personas que le preguntan, ¿cómo estás? Siempre bien, siempre bien, siempre bien. Imagínate que vas a pintar y tienes una paleta de pintura, y en la paleta hay solo colores oscuros, solo colores oscuros. Puedes pintar, claro, podrías pintar algo, pero si quieres pintar un paisaje, ¿se puede pintar solo de colores oscuros? No se puede pintar. O ahora, solo colores claros. ¿Puedes hacer una pintura? Puedes hacer algo como Monet, que pintaba todo claro, pero algo realista que dé cuenta del paisaje, no, es muy difícil. Para pintar algo que se acerque a la realidad tienes que usar los colores oscuros y también los claros. No puede ser todo claro, pero tampoco puede ser todo oscuro. Hay un autor, un psicólogo que se llama Mark Manson. Dice, evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. En los años 80 aparece lo que se llama la psicología positiva. Martin Seligman, un coach, psicólogo, que hablaba sobre esto, de que hay que ser más optimistas. Y él dice que las personas pesimistas no nacen así, se hacen pesimistas, y mucho tiene que ver con el entorno familiar de donde vienen. Pero eso no es lo mismo, ser positivo, a tener una positividad tóxica. Siempre bien, siempre bien. This is fine. Y se está quemando todo. No, estoy bien, todo bien, todo bien. No, eso es tóxico. Ese es el otro extremo. Entonces, para avanzar de la tristeza, para avanzar de un problema a la sanidad, hay que gestionar eso. Y no hay que negarlo, no hay que reprimirlo. Hay que aceptar esas emociones. Porque las emociones pueden venir por un evento frustrante, por nuestra formación, un trauma que vivimos con T grande, una realidad que nos está sofocando, porque estoy cansado. Pero ser siempre bien, aún a pesar de que se te esté incendiando el mundo interno, ser siempre bien, ocultar la realidad de la vida es peligroso. Ocultar nuestros verdaderos sentimientos y emociones, nuestra verdadera emoción, ocultarlo siempre hace mal. Porque cuando tú entierras las emociones, esas se entierran vivas.
Y tarde o temprano van a salir, y van a salir por otros lados. Yo recuerdo cuando me dio tinnitus, hace varios años atrás me dio tinnitus, tuve meses con tinnitus. Muy desagradable. Y me dijo el psiquiatra, se le ocurrió decirme, ¿no será que hay algo que no quieres escuchar? Y que a lo mejor no quieres escuchar y eso te está justamente saliendo desde ahí, desde el oído. Fue muy, yo lo encontré, pero qué místico. Y tenía razón. Había algo en mi vida profunda que yo no quería escuchar. Una decisión que sabía que había que tomarse. Y me estaba taladrando el oído. Y cuando se toma esa decisión, cuando acepto lo que está pasando, entonces si uno entierra las emociones se entierran vivas. No hay que hacerlo, hay que aceptar eso. ¿Qué puedo hacer cuando Jesús se enfrenta a una persona con problemas? Él no le dijo, cuando se enfrenta a una persona con problemas, por ejemplo Bartimeo o el hombre que estaba 38 años en la camilla, ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan? Jesús no le dijo, no estés triste, piensa positivo. No le dijo, oye, no te preocupes, sé feliz. No le dijo, oye, el fracaso no es una opción, estás destinado al éxito. Ni se te ocurra mostrar tristeza. ¿Cómo se te va a ocurrir mostrar tristeza? 38 años no es nada. Yo he vivido una eternidad, es un suspiro, ¿cómo vas a estar triste? Jesús se acercó así. Jesús a esas dos personas que uno en algún momento perdió la vista y estaba mendigando el camino y el otro llevaba 38 años olvidado en un pozo. Jesús a los dos les dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres ser sano? ¿En qué puedo ayudar? Entonces, cuando nos acerquemos a esas realidades, no nos acerquemos del seamos siempre bien. Acerquémonos con más misericordia. Dime qué siente, te escucho, cómo puedo ayudar, no te veo bien. El fracaso es parte de la vida, querido, no es el final de todo. No necesitas ventilar tus emociones a todos, pero tampoco te quedes sin compartirlas con alguien. Compártelas con alguien que puede escuchar. Amén. Entonces, el Señor quiere que estemos bien. El Señor quiere que estemos bien. Pero ser siempre bien, aun cuando la tormenta nos golpea, creo que tampoco es el camino. En una noche, el Señor en la mesa con sus mejores amigos les dijo, hoy tengo una angustia de muerte. Todos ustedes me van a dejar. Tengo una angustia de muerte y quiero que me acompañen a orar. Y ustedes ya saben la historia. Jesús no escondió sus angustias, no las escondió debajo de la mesa. Hay una historia de un príncipe que quiso regalarle algo hermoso a su padre que estaba de cumpleaños. Es una historia hindú. Su padre era el rey y estaba de cumpleaños. Y a su padre le encantaba la música. Pero todos los instrumentos que habían eran instrumentos de cuerda o instrumentos de percusión. Y su padre había soñado con un sonido dulce. Él había soñado con un sonido dulce que no lo podía encontrar en ningún instrumento del reino. Y eran los instrumentos más hermosos que uno podría imaginar. Entonces el hijo buscó en todos los rincones del reino y más allá de los umbrales de los horizontes de su reino, que vinieran personas, artesanos, músicos, con ese instrumento que el padre tuvo en su corazón y en su mente y yo había soñado. Y todos llegaron cientos de artesanos. Y un niño pobre, humilde. Y ahora, cuando se acerca el niño se acerca con un bambú. Y un bambú herido, porque es un bambú viejo y que tenía orificios. Y todos los otros artesanos se rieron del niño, porque claro, los otros instrumentos eran instrumentos exóticos, estaban bellamente decorados con diamantes, con oro. Habían unos instrumentos de cuerda que estaban hechos de metales que nunca ningún ojo había visto, de minas que solo podían ser encontradas a través de los cuentos. Y ese niño con un bambú viejo y con heridas se acercó al príncipe y al rey. Y todos se rieron. ¿Cómo un bambú defectuoso podría ganarle a estos instrumentos perfectos? Pero el pequeño lo tomó en sus manos y con mucho temor se lo entregó en las manos del rey. Y el rey, que era un perfecto músico,
supo lo que había que hacer. El rey tomó el bambú, lo acercó a su boca y puso sus dedos en los orificios. Y de pronto una melodía hermosa comenzó a llenar el salón. Una melodía diferente, nunca antes escuchada. De esos orificios rústicos, de esas heridas en la madera, nacieron las más hermosas melodías. Un bambú lleno de orificios, lleno de imperfecciones, pudo sacar una melodía como ningún otro instrumento pudo hacerlo. Te tengo esta última noticia. Todos somos ese bambú herido. Todos somos como una flauta llena de agujeros. Y algunos más jóvenes que están acá tienen poquitos. Quiero decirles que cuando tengan mi edad o más, su alma y su corazón va a estar lleno de agujeros. Pero esta es la buena noticia, que este rey, a pesar de nuestras heridas, puede sacar la mejor melodía poniendo sus manos benditas en aquellos agujeros que a veces nos duelen tanto. Tú eres un bambú herido. Tú eres una flauta llena de orificios, imperfecta, en las manos de ese rey que te conoce, que te ama y que sabe que la única manera para que tu vida tenga una melodía hermosa es a través de esos agujeros que te dañaron tanto. Tu imperfección es una bendición para muchos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y quiero hacer la invitación, si hay aquí alguien que necesite oración porque la tormenta ha estado pegando duro en su vida y se siente como ese bambú imperfecto, lleno de orificios. Si necesitas oración, no vamos a tardar mucho. Yo te quiero invitar a que, sin vergüenza, como ese niñito que se acercó con su bambú herido y lo entregó en las manos del rey, te invito a que pases aquí. Y si me permites, quiero orar por ti. Quiero acompañarte en este minuto sagrado, en este minuto en donde, como dice nuestro querido amigo Jesús Adrián Romero, el cielo se toca con la tierra. Hoy, en este lugar, en este momento, el cielo está tocándose con la tierra. Y te quiero invitar para que vengas y oremos juntos, porque yo también estoy acá. Yo también estoy contigo en esta oración. Y quiero extender mi mano para entregarle ese bambú viejo y herido en las manos de ese rey que puede hacer la mejor música. Aquí está la invitación. Si necesitas oración, puedes pasar aquí adelante. Eres bienvenido, eres bienvenida. Y voy a invitar a nuestra querida familia de Epicentro. Ustedes son muy cariñosos, muy conscientes de la necesidad. Si tú ves que hay algún amigo, amiga, hermano, alguien que nos acompaña por primera vez, que está aquí y que necesita a lo mejor un abrazo, puedas pasar y puedas tenderle tu mano de amor, de cariño en las espaldas cansadas de aquel que pasó aquí adelante. Que nadie quede solo, en lo posible que nadie se quede solo, sola. ¿Sí? Acompañamos y hacemos esta oración. Señor Jesús, tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús, tú que conoces esta tormenta que ha estado azotando mi vida, tú sabes lo cansado que estoy, Señor. Entrego en este momento mi alma, mi corazón como esa flauta llena de orificios. Señor, estamos acá como los discípulos en medio de la noche oscura, siendo embestidos por la tormenta, por las olas, y parece que no podemos llegar a puerto. Y estamos tan acostumbrados, ya nos ha golpeado tan duro que incluso tu voz no la reconocemos en medio del viento,
y de la oscuridad. Tu voz no la reconocemos, pero tú sigues hablando y sigues gritando con fuerza en medio de esta oscuridad diciendo: yo soy, no tengas miedo. 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 Señor, te pedimos en este momento que tú puedas hacernos ver y abrir nuestros ojos espirituales para ver cómo tú te subes a nuestra barca que está en zozobra y podamos tener la certeza de que tú vas con nosotros. Gracias, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Te entregamos nuestros recursos, Señor, solo a ti. Y te pedimos que tú puedas hacer ese milagro a través de esta flauta llena de orificios. Que puedas a través de nuestras imperfecciones hacer esa música para bendecir a los demás. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar. Espíritu de Dios, trae consuelo al alma abatida. Espíritu de Dios, abrázanos en esta tarde. Necesitamos ese abrazo. Gracias. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Abracémonos y nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Bendiciones.